Las cimentaciones que hacen parte de la subestructura de los puentes generalmente son profundas y pueden ser concebidas a través de un grupo de caissons o pilotes en cada apoyo de las pilas o de los estribos, como se muestra en la siguiente foto, que corresponde al puente de Wallenday. Los caissons son de diámetros que varían entre 0.8 metros a 3 metros, con secciones elípticas, circulares o de sección media, cuyo proceso constructivo es manual y se explica más adelante. También pueden ser mediante grupo de pilotes, que tienen diámetros que varían entre 0.3 metros a 1.6 metros, con secciones circulares o cuadradas y tienen un proceso constructivo hincado o preexcavado. La selección del grupo de caisson como método de cimentación se realiza en base a diferentes criterios, entre los que se encuentran: primero, condiciones del terreno, definición de la dificultad de acceso de la maquinaria a la obra, terrenos escarpados, etc. Un ejemplo es la cimentación del puente Perdices, localizado en la vía Bogotá-Villavicencio, donde las condiciones del terreno no permitieron el ingreso de la maquinaria, entre ellas la piloteadora. Segundo, tipo y condición del suelo. Se pueden construir caissons en tipos de suelos que permitan la excavación manual. Por ejemplo, son adecuados suelos generalmente duros que tengan presencia de piedras calizas, areniscas o rocas metamórficas. Tercero, magnitud de las cargas que deben transmitir al suelo competente, lo cual tiene relación con su profundidad y área de contacto. Para la selección del grupo de pilotes como sistema de cimentación se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, accesibilidad de la piloteadora al sitio de construcción. Segundo, que el suelo competente se encuentre localizada a una profundidad que no es posible lograr con los caissons. Tercero, cuando el suelo tiene efectos de expansión y contracción debido a la presencia de, por ejemplo, arcillas expansivas. Cuarto, cuando la cimentación se encuentra en un sitio con presencia de cuerpos de agua, ríos, quebradas, etc., o cuando el nivel freático se encuentra cerca del nivel del suelo. La cimentación tiene la función principal de transmitir adecuadamente las cargas producidas por la estructura del suelo, tales como carga muerta, viva, viento, sismo, fuerza de frenado, fuerza centrífuga, entre otras, garantizando que los esfuerzos actuantes sean menores a los resistentes y que no se presenten problemas por asentamientos diferenciales. La selección del tipo de cimentación depende de diversos factores, como se mencionaron anteriormente, que son particulares para cada proyecto, como se observan los siguientes ejemplos. Construidos en zonas montañosas como el puente Wallenday, el puente Perdices, vía Bogotá-Villavicencio, cruce de ríos como en el puente Alejo Durán, entre otros. El diseño del tipo de cimentación depende básicamente de el estudio de suelos y cimentaciones, geología de la zona, evaluación de la socavación, cálculos estructurales, entre otras. Con respecto al estudio de suelos y cimentaciones, se debe tener en cuenta los resultados obtenidos en las labores de exploración y ejecución de ensayos, con los cuales se podrá conocer la clasificación del suelo en cada uno de sus estratos, arcillas, limos, calizas, areniscas, etc. Las características mecánicas y dinámicas, la capacidad portante, valores de asentamientos, entre otras variables. La determinación de la capacidad portante en el proceso de diseño es una etapa esencial, ya que permite conocer cuál es la resistencia del suelo ante las cargas aplicadas, controlando asentamientos diferenciales u otro tipo de fallas, lo cual se basa en la resistencia a la compresión inconfinada, consolidación, etc. Con la determinación de las cargas que van a ser transmitidas a la cimentación, es necesario determinar el diámetro, longitud y número de caissons o pilotes que serán utilizados en cada pila y estribo, para lo cual se hace uso de una carta de diseño, así como de tablas, las cuales son desarrolladas por el ingeniero de suelos. Se puede realizar un análisis de refracción sísmica, que parte de las perforaciones realizadas para el estudio de suelos, con lo cual se evalúa cómo es el desplazamiento de las ondas P entre los diferentes estratos de suelo. De esta forma, y con los estudios de suelos, se puede realizar una clasificación de los materiales presentes que posteriormente se usará para realizar el correspondiente espectro de diseño. En relación a la geología, es necesario determinar si en las zonas aledañas donde se va a construir el puente existen fallas geológicas activas o pasivas, para ser tenidas en cuenta en la evaluación de estabilidad y el diseño de las obras de infraestructura del puente, incluyendo su cimentación.
Un primer ejemplo es en la vía Bogotá-Villavicencio, en donde se hace una demarcación de los cortes del terreno y puntos de falla determinados en los estudios geológicos del sector. Otro ejemplo es el caso del viaducto La Estampilla, localizado en la vía Santa Rosa Manizales, y que fue diseñado por la empresa Grisa, la cual presenta una memoria descriptiva de todos los aspectos principales de su construcción y que está disponible en su página web. Uno de los aspectos que expone en dicha memoria es el relacionado con la identificación de dos fallas activas, que fueron tenidas en cuenta en el proceso de diseño del viaducto, las cuales son la falla de Neira y la falla Gaviones, de acuerdo con el geólogo Alberto Lobo Guerrero Uzcategui. Se debe tener en cuenta en el diseño la socavación local y general, que es aplicable en pilas y estribos que estén en contacto con cuerpos de agua. El efecto de la socavación es un estado en el cual se presenta un proceso de erosión del suelo, lo cual puede producir inestabilidad en el terreno y que se puede presentar por causas naturales o por obra del hombre, como se puede observar en las siguientes figuras. Esto requiere especial cuidado y por lo cual es necesaria una evaluación detallada de sus efectos. Para ello se encuentran diferentes especificaciones o recomendaciones, entre ellas la EPHWA, Department of Transportation Federal Highway Administration, mediante las guías HEC 18 y HEC 23, que permiten analizar la socavación en puentes así como su manejo. Con base a las cargas externas que le transmite la superestructura de la cimentación, lo cual se explicó anteriormente, es necesario construir un modelo estructural local de dados con pilotes o los dados con Keystone. Asimismo, es necesario un análisis debido a la presencia de cargas axiales y laterales, o cuando hay flujos de agua. Para eso se puede utilizar el método PY, el cual es un análisis computacional con el cual se puede determinar cómo es la relación entre la fuerza ejercida por la resistencia del suelo en relación al desplazamiento. Para el diseño estructural del dado se puede utilizar el método de la biela y tirantes, el cual consiste en concebir la estructura como un sistema de barras, las cuales trabajan a tracción, tirantes, o a compresión, bielas, unidas por nodos. De esta forma se puede analizar el comportamiento del dado ante las cargas de la estructura. En vez de la biela y tirantes se puede realizar el diseño a través de un modelo estructural del dado con pilotes en elementos finitos. La primera etapa es el descapote, el cual consiste en remover la capa vegetal presente en el terreno, con el fin de tenerlo limpio para iniciar la obra. Para ello es necesario el uso de maquinaria como retroexcavadoras, volquetas, herramientas menores, entre otras. La eliminación de estos elementos se realiza mediante la utilización de cumbreras. De igual forma, se deben tener en cuenta las repercusiones ambientales, que de acuerdo al nivel de impacto será necesaria una compensación. La siguiente etapa es el replanteo, el cual se basa en los estudios de topografía y en los planos, que son realizados generalmente por empresas de topógrafos o ingenieros topográficos. Para estos estudios es necesario diferentes equipos, trípodes de estaciones, niveles, prismas, entre otros. Con ellos se determinan perfiles, en el eje aguas arriba y aguas abajo. En el caso de ríos es posible que sea necesario hacer batimetría con el uso de ecosondas, haciéndose el diseño planta-perfil, para lo cual es necesario tener el diseño geométrico de la vía, se determinan las coordenadas de los ejes y se realiza la localización del eje de la vía, permitiendo referenciar el puente. De esta forma se ubica la cota estructural, para lo cual apoyada en los ingenieros estructurales se ubican los puntos de eje de los keystone y estribos, los cuales se dejan como referencia a los maestros. De igual forma la cota de cimentación a la cual deben llegar los keystone y la cota a la que tienen que subir. Para la construcción de keystone, después de la etapa de replanteo, sigue la excavación para el primer anillo, el cual generalmente tiene una longitud de 1.2 metros y se puede realizar de las siguientes formas. Mecánica, mediante la utilización de bocat o excavadoras, siguiendo la demarcación del keystone. Manual, esa se realiza mediante la utilización de herramientas menores como palas, picas, baldes, carretillas, etc. Explosivos, pueden encontrarse que en el punto de excavación, ya sea al inicio del primer anillo o más adelante, la presencia de rocas. En tal caso, es necesario hacer la extracción de la misma con el uso de explosivos. Es importante que la remoción sea realizada por personal experto, acompañado con un permiso de INDUMIN, así como el Departamento de Control de Armas y Explosivos. Adicionalmente, en el caso de que no sea posible el uso de explosivos, para la remoción de rocas
Se puede usar martillos neumáticos o haciendo uso de cementos expansivos. Terminada la excavación del primer anillo, se coloca una malla de refuerzo, compuesta por varillas longitudinales y transversales. Su principal función es darle resistencia al anillo, para soportar los esfuerzos laterales correspondientes. También ayuda para controlar los efectos de fisuración y retracción. Es recomendable hacer una rectificación del nivel del plomo antes de realizar la instalación del refuerzo. Después se hace la colocación de la formaleta, la cual puede ser metálica o en madera. Estas se deben rigidizar con ayuda de parales y deben estar engrasados con el fin de que sea más sencillo su remoción cuando el concreto del anillo haya fraguado o endurecido. Con la formaleta instalada se dispone a verter el concreto para fundir el anillo, el cual puede ser vertido desde la mixer o traído por medio de baldes, dejándose un tiempo de fraguado de un día. Pasado un día de fraguado, se comienza la excavación para el desarrollo del siguiente anillo. El retiro de la formaleta se hace cuando el concreto del anillo se haya endurecido y poder ser reutilizado para los anillos posteriores, teniendo en cuenta que estas deben ir ligeramente inclinadas con el fin de que se pueda verter el concreto correctamente. El proceso de excavación para los anillos posteriores se realiza como se observa en la animación, con ayuda de herramientas menores como palas, baldes, escaleras, molinetes o malacates, hasta completar todos los anillos llegando al suelo competente de cimentación determinado por el ingeniero de suelos. En caso de que haya presencia de agua a causa del nivel freático, es necesario retirar ese exceso con la ayuda de herramienta menor o bombas. Igualmente, si se presentan precipitaciones, es recomendable cubrir la zona de construcción del caisson o detener la obra. De igual forma, el rendimiento en la construcción de los anillos depende mucho de las condiciones del suelo y los diversos factores climáticos. El armado del refuerzo de cada caisson se realiza con base a la memoria de cálculo apoyado en las normas de la CCP14 y la AASHTO LRFD. La colocación de ese refuerzo se realiza con ayuda de grúas, con el fin de evitar deformaciones en el acero debido a su longitud, como se observa en el video. Al finalizar la colocación del refuerzo a flexión, que es mediante barras longitudinales, y a cortante, que es con espirales o estribos, se procede a la fundición del concreto. Dicho vertimiento se hace mediante la mixer con ayuda de un tremi. Entre las características que debe tener el concreto usado para estos elementos son las siguientes: buena capacidad de llenado, capacidad de paso, autocompactación de peso, resistencia a la segregación, durabilidad, resistencia y rigidez. Como etapa final, terminado el grupo de caisson, se procede al armado del dado de concreto, el cual permite distribuir las cargas a los caisson. El refuerzo utilizado se debe colocar en forma longitudinal y transversal. Armado el refuerzo del dado, se procede a colocar la formaleta, la cual puede ser de madera, metálica o sobre el terreno. Después se realiza la fundición del concreto y se deja fraguar. Para el caso de la construcción del grupo de pilotes y no caisson, después de la localización y replanteo, se procede inicialmente a realizar la correspondiente perforación de cada pilote. Para ello se puede utilizar los siguientes procedimientos. La primera es haciendo uso de una perforadora que tiene un elemento tipo Kelly, la cual va conectada a un tambor que le da impulso para excavar el material. Estos elementos van unidos a una tubería de perforación, permitiéndole ascender y descender y así llegar a la profundidad definida en el diseño. Para este caso, se realizan de forma simultánea el suministro de polímeros con el fin de darle estabilidad a la cara de la perforación. La segunda es utilizando una perforadora equipada con un tornillo continuo, la cual va excavando y retirando el material al mismo tiempo. Al hacer uso de este método, se mantiene la estabilidad de la perforación, por lo cual no es necesario el uso de polímeros. Terminada la perforación por el método de Kelly, se realiza la colocación del acero de refuerzo definido en el diseño, basados también en los requerimientos mínimos establecidos en la norma colombiana de puentes CCP14. La colocación de ese refuerzo se realiza con ayuda de grúas, con el fin de evitar deformaciones en el acero debido a su longitud, de igual forma con ayuda de los obreros, los cuales manualmente van hincando el refuerzo en la perforación del pilote. Colocado el refuerzo se procede a fundir el pilote, lo cual se realiza con la ayuda de un tren, el cual consiste en un embudo por el cual se vierte el concreto. A medida que este va ingresando, los polímeros son expulsados de la perforación, debido a que estos tienen una menor densidad en relación con la del concreto.
Finalmente, el pilote queda conformado con concreto y acero con sus correspondientes pelos. En el caso de que se haga la perforación usando un tornillo continuo, el proceso varía, ya que primero se realiza el vertido del concreto, el cual se hace con ayuda de la perforadora, la cual se debe purgar para que no se presenten taponamientos. Se comienza a retirar el tornillo, el cual se hace funcionar de forma inversa. A medida que va saliendo, el concreto es inyectado. De esta forma, cuando el tornillo haya salido en su totalidad, la perforación del pilote estará totalmente fundida. Terminado de fundir el correspondiente pilote, sigue la colocación del acero de refuerzo, el cual se debe hacer de forma inmediata mientras que el concreto se encuentra en estado fresco. El procedimiento de colocación es exactamente el mismo al que se indicó cuando se usa una pilotadora tipo Kelly. Para los dos casos, después de que se haya conformado el pilote, se procede al descabezado o rebalse del material. El primero consiste en retirar 30 centímetros de concreto del pilote, en el segundo el concreto se sigue vertiendo, rebosando el pilote. La realización de estos dos procesos es con el fin de retirar el concreto que inicialmente se encontraba en el fondo de la perforación y que fue subiendo a medida que se fue llenando. Este concreto se encuentra contaminado debido a que cuando fue vertido se mezcló con el terreno o polímeros. Como etapa final, terminado el grupo de pilotes, se procede al armado del dado de concreto, siguiendo el mismo proceso al mencionado en el caso de Keyson. Entre las consideraciones de calidad que se deben tener en cuenta para el concreto es la toma de muestras y probar su resistencia a los 28 días, así como la toma de núcleos, en caso de ser necesario. De igual forma, para el acero se realiza por medio de cartillas suministradas por los productores y de ensayos como resistencia a la tracción realizados en laboratorios certificados. La anterior información se basó en las siguientes referencias.